Si tengo que exhumar a mi hija para encontrar la verdad, lo voy a hacer con todo el dolor de mi corazón. No tengo miedo. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Fernando y hoy presentamos el top 20 de los casos misteriosos sin resolver de Latinoamérica. Para esta lista estaremos viendo los acontecimientos más enigmáticos de Latinoamérica, en los que las personas desaparecieron o pasaron a mejor vida de maneras misteriosas y hasta la fecha siguen siendo casos sin resolver. Número 20. Matute Jones. El 12 de febrero del 2004 se encontró el cuerpo del joven Matute Jones a las orillas del río Biobío. Había estado desaparecido desde 1999, cuando no dejó rastro alguno de su paradero tras salir de una discoteca en Chile. El caso se hizo mediático rápidamente y, en el 2009, se supo que el motivo de su fallecimiento había sido a causa de la administración de pentobarbital, un fármaco sedante con el que terceros habrían pretendido inhibir su voluntad y abusar sexualmente de él. Pero solo una persona que decidió permanecer anónima dijo haber visto a los responsables. Jorge Matute se habría dado cuenta de lo que estaba ocurriendo en el subterráneo con la entrega de droga y habría visto además de algunos de los políticos conocidos y habría amenazado de decir, bueno, si me sacan, voy a decir qué es lo que está pasando abajo. Su hermano recientemente pidió la reapertura del caso 22 años después de la pérdida y le suplicó al misterioso testigo que se pusiera en contacto de nuevo con ellos sin éxito. Yo hago un llamado a esta persona, si me está escuchando, a que por favor entregue estos antecedentes a la policía. Número 19. Liliana Lozano. La madre de la ex reina, modelo y actriz, dijo que no sabe las causas del crimen y pidió a Dios clemencia con los asesinos. La modelo y actriz Liliana Lozano encontró su final en Valle de Cauca, Colombia, junto con el hermano menor del narcotraficante Leónidas Vargas. Ambos cuerpos fueron localizados afuera de un hotel luego de que asesinaran a Leónidas un día anterior en Madrid. Ya han pasado 12 años y aún no han habido sospechosos ni culpables. Sin embargo, han surgido varias hipótesis al respecto. Evidentemente, el tema de una venganza o ajuste de cuentas por el narcotráfico es casi seguro. Aunque se sabe que su fallecimiento tuvo que ver directamente con el mundo del narcotráfico, la realidad es que, ya sea por encubrimiento o porque realmente no existen medios para saberlo, se desconocen los detalles anteriores a aquel fatídico día, así como los autores del evento. Que estaba en el lugar y momento equivocado y que fue víctima de estos hechos terribles para que Fabio diera información a sus victimarios. Número 18. Luis Donaldo Colosio. Según la investigación de la entonces PGR, el asesinato de Colosio fue efectuado por un solo hombre, Mario Aburto, sin la colaboración de nadie más. Aunque hay quienes están seguros de saber qué es lo que sucedió exactamente y los porqués de este evento, la realidad es que no fue sino hasta el 2022 que el caso parece haberse reabierto tras casi 30 años de sospechoso silencio. El entonces candidato a la presidencia de la República Mexicana, Luis Donaldo Colosio, no era del agrado de todos, pues se dice que a pesar de que el pueblo mexicano lo apreciaba, sus ideales no coincidían con los del partido que representaba. Un gobierno responsable es el que está cerca de la gente. Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. ¡Arriba Colosio! Tras una peligrosa parada en Tijuana, el joven Mario Aburto Martínez le disparó al candidato en la cabeza y el abdomen. Y aunque dijo que su única intención era herirlo, la realidad detrás de sus actos sigue sin ser muy clara. El señor Rubén Aburto, padre de Mario, dijo que la última comunicación que sostuvo con su hijo pretendía ingresar un recurso legal para obtener su libertad anticipada, pues revelaría las nuevas evidencias que fue un chivo expiatorio. Número 17. Miriam Pfeffer. Si algo queda claro después de tanto tiempo es que el proceso ha estado plagado de deficiencias, se han perdido documentos oficiales, como por ejemplo el video de la reconstrucción de los hechos. La empresaria Miriam Pfeffer fue encontrada sin vida en su propio dormitorio dentro del barrio de San Isidro en Perú el 15 de agosto del 2006.
Aunque se sabe quién fue el autor material, aún nadie ha logrado descubrir quién fue el autor intelectual, es decir, la persona que contrató al sicario para que le arrebatara la vida a Miriam. Al parecer, la víctima tenía bastantes enemigos, pero las primeras sospechosas fueron su propia hija y la pareja de esta, Eva Bracamonte y Liliana Castro Maranelli, quienes fueron encontradas inocentes y luego liberadas. Yo jamás hubiese destruido lo que para mí en ese momento era mi centro de vida y jamás se me hubiese ocurrido hacerle daño a mi madre, ni eliminarla ni nada. Hoy en día, el caso sigue sin poder cerrarse. Yo no acuso a mi hijo de ningún crimen, en conclusión. De lo que sí lo acuso es de conspirar contra su hermana para que su hermana sea declarada culpable. Número 16. Katia Miranda. A la pequeña Katia Miranda, de 9 años, la sacaron mientras dormía en la casa de playa junto con toda su familia el 4 de abril de 1999. Era prácticamente imposible que una persona extraña ingresara prácticamente a esta propiedad y se llevara a Katia Miranda sin que nadie de sus familiares se diera cuenta o sin contar con la complicidad de alguno de sus familiares para que Katia fuera sustraída. Le hicieron cosas terribles y hasta la fecha nadie sabe a ciencia cierta quién fue el culpable, aunque el caso tiene muchos obstáculos. Su padre y abuelo paterno eran políticos importantes, por lo que, aunque fueron los primeros sospechosos, una jueza los absolvió de inmediato. Además, la escena del crimen terminó por contaminarse y toda pista de un culpable desapareció casi al instante. Creo que la sociedad salvadoreña en este momento tiene una mayor claridad de cómo funciona el sistema y de qué respuesta le da a los derechos de la niñez y de las mujeres. Número 15. Aide Mendoza. Aide Mendoza cayó desplomada en medio de una aula en la Universidad Nacional Autónoma de México a plena luz del día. El misterio de su muerte radica en que el disparo que la mató salió de la misma aula. Sin embargo, nadie escuchó la detonación. Los estudiantes escucharon 2 ruidos extraños. Los describen como ruidos parecidos a cuando se abre un refresco con mucho gas. De inmediato, Aide comentó a una de sus amigas que sentía un dolor muy fuerte en el estómago. A pesar de haber detenido a un sospechoso que portaba un arma similar a la usada para cometer el crimen, no pudieron relacionarlo con el mismo, por lo que el caso sigue sin resolverse hasta la fecha. La bala que cegó la vida de la estudiante del CCH Oriente, Aide Mendoza, provino de un arma calibre 9 milímetros. El disparo, señalan los peritajes, fue realizado a una distancia mayor a los 150 metros desde un punto al sur del plantel escolar. Número 14. Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Según los reportes, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado debido a que habían confundido su vehículo con el del Chapo Guzmán al encontrarse en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Un hombre grandote, muy característico, con un mozalbete que entonces tendría el Chapo los 34 o 36 años, pues no. ¿Cómo lo iban a confundir? Y el cardenal tenía 68. Sin embargo, estos reportes han sido cuestionados en numerosas ocasiones. En primer lugar, el cardenal sí llegó a bajar del auto, por lo que muchos sostienen que no puede haber sido una confusión. Entre las teorías que rondan este misterioso asesinato, se encuentra la de un plan para silenciarlo, ya que él contaba con evidencia que relacionaba a algunos políticos con diversos cárteles de droga. También se llegó a decir que el cardenal conocía los presuntos nexos del narcotráfico boliviano, colombiano y peruano, con algunos políticos mexicanos, entre ellos Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente Carlos Salinas, y que el cardenal pretendía denunciar ante las autoridades. El caso aún no ha sido cerrado de manera formal. Número 13. Digna Ochoa. La abogada Digna Ochoa fue encontrada sin vida en su despacho en octubre del 2001. La investigación del asesinato fue polémica debido al mal manejo de las pruebas, fallas en la autopsia y una hipótesis infundada de suicidio.
no se respetó la cadena de custodia, se contaminó la escena, es decir, llegaron, pisaron, movieron, no recolectaron toda la evidencia. Su familia sostiene que se trató de un crimen de Estado, ya que antes de morir había recibido múltiples amenazas, todas relacionadas con su trabajo en casos de violaciones graves a los derechos humanos por parte de la policía y el ejército. Gente torturada, gente acusada de crímenes contra el Estado, ¿no? Como el terrorismo, siempre del lado de las mejores causas. Obviamente esta labor que desempeñaba Digna le incomodó a muchas personas. El caso ha sido reabierto y las investigaciones deben continuar para esclarecer lo sucedido. A casi 20 años del homicidio de Digna Ochoa, defender los derechos humanos sigue costando vidas. Número 12. Celia Legua y Jamie Loaiza. El crimen más brutal que recuerda nuestra ciudad. En esta triste doble pérdida que permanece todavía sin culpables, las víctimas fueron Celia, de 27 años, y su pequeña sobrina de 4 años, Jamie. Sus cuerpos fueron encontrados en el lugar en el que laboraba la primera, el Bazar Glorita en Antofagasta, Chile, con rastros de martillazos en el rostro, la cabeza y los brazos. El culpable o culpables al parecer entraron con el motivo de robar el dinero de la caja, misma que los peritos encontraron hecha un desastre al llegar. Finalmente, el caso se cerró en el 2012 sin que se pudiera encontrar a los culpables. Yo no voy a descansar hasta que mi hija tenga su justicia, porque tengo que reclamar los derechos. A mi hija le quitaron la vida, a mi hija no le dejaron vivir, no le dejaron crecer, a mi hermana en horas de trabajo. Número 11. Ciro Castillo. Ciro Castillo fue un joven peruano que se perdió en una excursión con su novia Rosario Ponce por el cañón del Colca en Arequipa. Hubo un homicidio cometido por Rosario y vamos a probar eso. Tras una extensiva búsqueda que duró 202 días, su cuerpo fue hallado en la saliente de un acantilado en el Nevado Bomboya. Lo extraño del caso es cómo fue que los jóvenes se perdieron. Según lo contado por Rosario, al no encontrar el camino de regreso, ambos tomaron la extraña decisión de separarse y fue así que Ciro perdió más el rumbo, cayendo en un abismo de 900 metros de profundidad. Sin embargo, un guante, los restos de comida hallados en el estómago de Ciro, las prendas sin desgarro, entre otros indicios, son algunas de las piezas que la incriminarían. Para sus padres, aún no está claro cómo, teniendo experiencia en este tipo de viajes, pudo desorientarse y caer. Yo no he cometido ningún delito, yo no estoy ocultando nada y no le tengo miedo a esta investigación. Número 10. Devani Escobar. Si tengo que exhumar a mi hija para encontrar la verdad, lo voy a hacer con todo el dolor de mi corazón. No tengo miedo. En uno de los casos más recientes y mediáticos de México, la desaparición, después homicidio, de una joven de 18 años en el estado de Nuevo León ocasionó indignación en el país, y el motivo de su muerte sigue siendo un misterio. La chica salió de una fiesta sola después de que sus amigas la dejaran a su suerte con un conductor que habían conocido apenas unas horas antes. El cuerpo de Devani apareció días después en un depósito de agua en condiciones misteriosas. 4 veces lo han cateado, 4 veces. ¿Y por qué a la quinta aparece? Pregunta, ¿lo sembraron? Pregunta, ¿cómo llegó? No se pudo haber subido a la barda ella. Existen videos que muestran sus últimos momentos de vida tras haber visitado el motel que se encontraba a un lado de la carretera en la que la bajó el conductor, aunque no arrojaron muchos datos. Recientemente, 2 ex empleadas del motel fueron vinculadas al proceso en el caso. Un juez de control vinculó a proceso a 2 ex empleadas del Hotel Nueva Castilla por los delitos de falsedad de declaraciones y encubrimiento en el caso de Devani Escobar. Número 9. Chris Kremers y Lisanne Froon.
Una cámara, ropa desordenada y huesos dispersos en una pequeña zona en específico fueron las únicas pistas en el caso de las jóvenes turistas holandesas Chris Kremers y Lisanne Froon, que desaparecieron en condiciones muy extrañas en los bosques de Panamá en el 2014. Al principio pensábamos que había subido al sendero y no encontraron el camino para volver a casa y se quedaron perdidas en el sendero. Pero al pasar el tiempo y con las búsquedas sin resultado, hemos pensado que hay un crimen detrás de esto. Después de que tomaran un sendero peligroso, no se volvió a saber nada de ellas hasta más de una semana después, cuando se encontró la mochila de una de ellas que tenía una cámara con fotos extrañas del paisaje, teléfonos con varias llamadas a la policía y un pasaporte. No solo estaba seca, sino que parecía nueva. Esto parecía imposible, teniendo en cuenta que, aparentemente, la mochila había estado en la húmeda selva panameña durante más de 70 días. Tiempo después se encontraron dos cuerpos que supuestamente eran los suyos, pero los huesos parecían haber sido blanqueados de manera artificial. Los investigadores notaron que el corte que había tenido en el tobillo de la pierna estaba limpio. Debido a la falta de sangre, era probable que sucediera después de que Lisanne ya estaba muerta. Número 8. Paulette Guevara Fara. El tan sonado caso de Paulette Guevara Fara es uno que hasta el día de hoy deja muchas preguntas sin respuesta. Después de reportarla como desaparecida, su familia inició una extensiva búsqueda. Esta terminaría cuando 9 días después, su cuerpo sería encontrado envuelto en sábanas entre el colchón y los pies de la cama de su habitación. Habitación en donde habían entrado en numerosas ocasiones tanto familiares como policías y miembros de la prensa. Yo acosté a mi hija a dormir alrededor... En esta cama. En esta cama. Esta es la cama de Paulette. La está estrenando aparte. Se concluyó que su muerte fue un accidente. Sin embargo, nadie pudo resolver cómo fue que llegó ahí, ni por qué nadie pudo encontrarla antes, cuando incluso una amiga de la familia había dormido en esa cama durante esos días. Familiares del carpintero del matrimonio Guevara Fara, quienes también trabajan con el ebanista, reafirman la declaración que hizo Candelario Rómulo. La declaración, pues, había dicho su suegro que no era imposible que cupiera una niña allí, ¿no? Número 7. Caso Colmenares. Le tengo un mensaje. ¿De quién? De mi hijo muerto. Le manda a decir que la respuesta está en su cuerpo. El sonado caso de Luis Andrés Colmenares se abrió en el año 2010. Según lo comentado por su pareja, Laura Moreno, ellos salieron de una fiesta para dirigirse a comer algo. Fue en ese momento en el que Luis Andrés de pronto sale corriendo. Laura lo persigue, pero la oscuridad de la noche hizo que el joven perdiera el camino y cayera a una especie de túnel en el Parque El Virrey en Colombia. A través de la nueva investigación, lograron encontrar un total de 7 heridas más, las cuales no podrían haber sido realizadas por una caída, sino que por un objeto punzante. Lo extraño del caso es que los expertos aseguran que no hay explicación que relacione la muerte del joven con la forma en la que fue hallada su cuerpo. La segunda investigación resultó en que era imposible de que el agua haya estado en un nivel muy elevado y por ende no podría haber movido un cuerpo del tamaño de la víctima. Y, a pesar de las diferentes investigaciones, no se llega a saber a ciencia cierta qué fue lo que sucedió esa noche. Las dos únicas personas que nos pueden contar esa verdad, Jessy Quintero y Laura Moreno. Número 6. Selene Delgado. Aunque no hay nada confirmado, la supuesta desaparición de esta chica se convirtió en una leyenda urbana en su país de origen, México. Durante una cápsula en el Canal 5, la cual estaba destinada a dar a conocer la fotografía, nombre y datos de diversas personas desaparecidas, apareció una foto sospechosamente de mala calidad de una chica llamada Selene Delgado, sin que se dieran muchos detalles de ella. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón.
Poco tiempo después, la cápsula fue editada y se colocó el dibujo hablado del asesino serial Derek Todd Lee, lo cual creó más confusión entre las personas. Tristemente, y a pesar de no haberse vuelto mediática, nadie sabe nada más sobre Selene. Número 5. Alberto Nisman. Sabes que el caso es un verdadero y complejo misterio cuando se encuentra entre los primeros lugares de un top de casos misteriosos, y Netflix decidió hacer una serie. ¿Qué le anda pasando? Es la casa de mi hijo, yo vine acá y está muerto. ¿Pudo haberse matado? No se encontró ningún ADN que no se correspondiese, que no fuese de Nisman. En el 2005, el fiscal argentino había sido asignado como investigador en el caso de un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, conocida como la AMIA. Tras haber acusado al Estado israelita como responsable y a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento, fue encontrado sin vida en su departamento a horas de presentarse a juicio ante el Congreso, en donde explicaría sus razones de sospecha. Aunque en un principio se pensó que él se había quitado la vida, en realidad quedaron cabos sueltos que confirmaron que había sido más bien una víctima. ¿De quién? Esa sigue siendo la incógnita hasta la fecha. Él se disparó a sí mismo, yo no tengo la menor duda. Mi único interés es buscar justicia. Número 4. Ricardo Arex. Ricardo Arex es un joven chileno que desapareció sin dejar huella a la edad de 17 años en el año 2001. Su caso, hasta la actualidad, no tiene respuesta. Como si se tratara de una teleserie de suspenso. Cada persona que parecía saber algo encontraba la muerte. En un evento que involucra a 4 policías y 3 sacerdotes, el incidente no se trataría de un hecho accidental, sino de un supuesto plan de secuestro. Sin embargo, todos los implicados han encubierto al principal sospechoso, el sacerdote Rimsky Rojas, quien era el director del colegio al que asistía el joven y del que existen varias denuncias de abuso. ¿Pudo Rimsky Rojas atropellar a Arex y luego intentar hacer desaparecer el cuerpo? Sin lugar a duda. O sea, sí, ¿por qué sacó 3 copias del expediente? ¿Por qué intentó hacer desaparecer el video? Al retomar las investigaciones 10 años después, se quitó la vida, por lo que las posibilidades de saber la verdad se redujeron. Cuando Rojas se suicidó, habría dejado 3 cartas, pero nunca se ha podido acceder a ella. Y es aquí, desde el inicio de la muerte del religioso, que las cosas no han sido transparentes. Número 3. Hans Pozo. Yo creo que tiene que ser alguien que sepa muy bien cómo hacer desaparecer un cuerpo, porque al extremo de haberle cercenado las huellas dactilares, los tatuajes. En marzo de 2006 se daba a conocer el caso de Hans Pozo. Todo comenzó al encontrar un pie humano en la vía pública de Puente Alto en Chile. Luego de descubrir los otros restos del joven, se pudo identificar a la víctima y empezar con la investigación. Paralelamente, las pericias a los restos de Hans determinaron que antes de ser arrojado a la calle, el cuerpo fue conservado en una máquina frigorífica industrial. Sin embargo, el único sospechoso se quitó la vida días después del primer hallazgo. Existen algunas teorías de lo ocurrido, sin embargo, son todas diferentes y al haber perdido al único sospechoso, no se sabe cuál es la verdad. Al escuchar ingresar a la policía, el sospechoso, Jorge Martínez, corrió hacia su dormitorio, gritó un par de segundos y se suicidó de un disparo en la cabeza. Número 2. Jacobo Greenberg. En la búsqueda, la policía revisó todas las computadoras del neurofisiólogo. Ninguna tenía CPU, tampoco estaban los discos, disquetes o CDs. Toda la información de las investigaciones de Jacobo Greenberg no están. Jacobo Greenberg fue un hombre extraordinariamente inteligente e innovador que desapareció el 8 de diciembre de 1994 bajo condiciones sumamente extrañas. El científico mexicano había desarrollado una teoría llamada teoría sintérgica, fundamentada en el chamanismo y el esoterismo mexicano, la psicología, la física, la parapsicología y la conciencia. Se llama mucho el holograma o la Matrix, que es lo que solo puedo ver y tocar.
Si tú lograses salir del holograma, tendrías un poder tremendo para deformar nuestra realidad, como hacía Pachita, la curandera psíquica. Estudió y trabajó de cerca con reconocidas figuras de lo oculto como Pachita, una chamana que ejecutaba cirugías psíquicas con tan solo un cuchillo y sus manos. Se dice que la CIA intentó comunicarse con él para sacar provecho de sus investigaciones, pero que él rechazó todo tipo de colaboración. Después de no presentarse a una fiesta de cumpleaños organizada por su familia, se reportó como desaparecido y, desde entonces, su paradero permanece desconocido. Después de meses de búsqueda, desaparece el comandante Clemente Padilla, el hombre que había sido asignado al caso, pero no se esfumó sin antes dejar un mensaje a un periodista de Los Ángeles. El Dr. Greenberg está encerrado en un manicomio en Estados Unidos. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. María Cash. La alegre chica de 29 años salió con propósitos laborales de su hogar en Buenos Aires, Argentina, para dirigirse a San Salvador de Jujuy, en donde un amigo la esperaba. Sin embargo, interrumpió su camino y decidió bajarse del autobús cuando se dio cuenta de que había gente sospechosa en el transporte en el que iba. Retomó el viaje, pero volvió a bajarse, aunque finalmente llegó a su destino, para después desviarse de nuevo hacia la comunidad de Pampa y después asistir a un hospital en Salta, de donde, sin explicaciones, se fue antes de que la pudieran atender. Finalmente se le vio por última vez a través de una cámara de vigilancia a las afueras de la ciudad, en donde una camioneta la llevó a un nuevo destino, aunque nuevamente se dirigió hacia otro lugar en donde desapareció de manera definitiva. 3 años después de su desaparición, su padre falleció en un trágico accidente automovilístico tras haber recibido una pista sobre el paradero de su hija. Federico Cash recibió amenazas en su celular. Hasta la fecha, nadie entiende qué sucedió y su paradero sigue siendo desconocido. Julia Leal denunció a su expareja. Dijo que él, junto con otros agentes, formaban parte de una red de trata que operaría en Salta y en Tucumán. Detalló que tuvieron cautiva a María Cash en la misma casa donde ella vivía en Campo Quijano en el año 2013. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Alguna vez encontrarán respuesta a estos casos? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de Watch Mojo Español.